Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, doctor. Todo bien. ¿Se ve la pantalla? Me aparece Sí, doctor. el lujo. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a ir iniciando nuestros contenidos ya un poco más dirigidos a nuestra... se te entiende, normal. También estoy un poco cansado, pero esa es parte de nuestra profesión, chicos. Pero ustedes muy temprano ya me digan cansado. Esperen allá cuando sean R1 por ahí. Bien. Vamos a hablar hoy un poco del origen, pero vamos a hablar un poco de biología, la cátedra de histología, pero yo necesito darle por lo menos un pantallazo porque muchas de las otras estructuras que vamos a ir hablando tienen mucha relación directa de cómo se formaron y una manera de conocerle al sistema nervioso también desde su origen. Nosotros lo conocemos por embriología. Ahí está. Ahí. Muy bien, entonces, ¿verdad? Ocurre con el cigoto, ¿verdad? La unión de un óvulo y un espermatozoide, eso van a formar las diferentes divisiones celulares hasta llegar a lo que nosotros llamamos a la gástrula, que es el momento en donde empieza a formarse una invaginación de este cigoto y en donde se van a diferenciar primeramente dos láminas, le llamamos nosotros el disco bilaminar, ¿verdad? Donde tenemos el endoveno progresando, se divide en tres láminas, el disco trilaminar, que incluiría al mesodermo. El sistema nervioso central se origina del ectodermo, ¿okay? Que es el mismo origen que los epitelios, ¿verdad? La piel. Entonces, ¿cómo ocurre este desarrollo? Entonces, primeramente se dispone ya en la gástrula. Esto es importante porque en la gastrulación, cuando se forman estas placas, también ya pueden ocurrir defectos en la gastrulación que posteriormente pueden terminar en algunas malformaciones del sistema nervioso, que vamos a ir viendo algunas que otras. Muy bien, en este caso tenemos la formación, o sea, la primera etapa de la formación del origen del sistema nervioso ocurre con la formación de la placa neural. La placa neural ocurre o inicia a partir de la tercera semana, o sea que antes de la tercera semana nosotros no tenemos nada todavía de vestigio del sistema nervioso. A partir de la tercera semana empieza a formarse la placa neural, que es una disposición de las células del ectodermo, en forma, como dice su nombre, en forma de placa, alrededor de la notocorda, que es lo que va a formar más adelante a las vértebras. La placa neural, las células empiezan a hacer una migración hacia la periferia y los bordes de la placa neural empiezan a sobreelevarse y cada vez se van acercando más una a la otra, hasta cerrarse y formar lo que sería el tubo neural, que sería ya la segunda etapa de nuestro desarrollo del sistema nervioso, que es la neurulación primaria. Entonces, en el proceso o en la inducción primaria se forma la placa neural, que es una placa de ectodermo. Hasta ahí no tenemos diferenciación todavía de células. Yo no puedo hablar todavía ni de neuronas en esa etapa. Y a medida que empieza la neurulación primaria, que es el proceso donde las células empiezan a migrar y empieza a haber un sobreelevo de los bordes de esta placa hasta formar un tubo. ¿Okay? Este tubo, en toda su longitud, tiene un extremo cefálico y tiene un extremo caudal, ¿verdad? Un extremo que se abre a lo que sería el cráneo y un extremo que se abre hacia lo que sería el sacrocoxis. Estos al inicio están abiertos, o sea que el tubo neural primeramente se forma y se cierra por completo a los 22 días, normalmente, ¿verdad? Y los neuroporos, que sería la parte anterior y la parte posterior de mi tubo neural,
se cierran un poco más adelante. En este caso, el cefálico se cierra el día 25 de gestación y el caudal el día 27. Esto es aproximadamente, pero lo que deben entender es que los neuroporos se cierran después de que se haya cerrado por completo el tubo neural. Un ratito voy a desconectar esto porque va a hacer ruido. Me molesta. Bien. Entonces aquí tenemos la placa neural, ¿ok? Que se forma, como dijimos, a partir de la tercera semana. Aquí ya tenemos ya los discos, de caso el disco trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, el ectodermo, que sería la placa neural, que se forma la placa neural, primeramente está abierta como un libro y a medida que van progresando los días por la migración celular, se van acercando los bordes de esta placa neural y van formando el tubo neural. Aquí todavía no se formó, aquí ya empieza a cerrarse el tubo neural. Que este tubo neural en su extremo cefálico está abierto, le llamamos el neuroporo cefálico, y el extremo caudal, el neuroporo caudal. Estos dos se van a cerrar al día 25 el cefálico y al día 26 o 27, normalmente puede ser un día después del cierre del cefálico, el cierre del caudal. Si esto no ocurre de manera correcta, o no se cierra de manera adecuada, la falta de cierre del neuroporo anterior va a provocar una patología, o varias patologías, entre ellas la que probablemente ya habrán escuchado, es el encefalocele, que es cuando justamente por la brecha donde no se cerró el cráneo completamente, hay una evaginación de masa encefálica. A veces este encefalocele solamente tiene líquido, ¿verdad? Se le puede llamar solamente neurocele, cuando solamente tiene líquido, pero casi siempre tiene parénquima, entonces le llamamos encefalocele. Puede ocurrir en cualquier parte del cráneo, no solamente en la parte occipital. Le doy este ejemplo porque es lo que probablemente más comúnmente vean, pero puede ocurrir en toda la extensión del cráneo, puede ocurrir en la región frontal, puede ocurrir en la sutura sutura parietal, incluso puede ocurrir a nivel de la lámina cribosa del etmoides y protruir hacia la boca. Y la falta de cierre del neuroporo posterior o incluso la falta de cierre del tubo neural como tal produce una patología que se llama en este caso mielomeningocele, cuando tiene raíces de la médula que protruyen por un defecto del canal. O sea, el canal raquídeo no se cierra por completo, eso le llamamos nosotros también espina bífida, ¿verdad? Comúnmente ya habrán escuchado, es una de las malformaciones congénitas del sistema nervioso más frecuente. Y esto puede tener en su interior solamente líquido, ¿verdad? Se le llama mielocele. Tiene meninges, se le llama mielomeningocele, porque aparte del líquido tiene también meninges. Puede tener raíces nerviosas. Muy raramente va a tener médula, porque vamos a ver después que la médula espinal realmente está más alta. Y el mielomeningocele normalmente ocurre en el lumbosacro, o sea, a nivel las últimas lumbares y a nivel sacro. Muy rara vez se va a ocurrir en regiones más altas. ¿Por qué? Porque está relacionado con un cierre o con un defecto del cierre del neuroporo posterior. Les doy estos dos ejemplos porque esto es lo que yo en mi práctica más veo y es lo que más operamos. Muchas de las malformaciones muchas veces son inviables, incluso el paciente ni llega a nacer o incluso tienen aborto espontáneo la mamá. Entonces, en la neurulación secundaria se van a formar los extremos más distales, principalmente el sacro y el coxis. A partir de ahí, el tubo neural, una vez que se haya cerrado tanto el neuroporo anterior como el neuroporo posterior, el neuroporo anterior o el extremo, anterior o el extremo cefálico empieza a tener un desarrollo mucho más rápido y avanzado que el resto del tubo neural. Y empieza a formarse unas pequeñas vesículas, porque como crece tan rápido,
empiezan a incluso a hacer acodaduras. Y estos son lo que llamamos nosotros las acodaduras. Tenemos una acodadura cefálica y luego una acodadura cervical, que son las que en el adulto, más adelante en la formación, van a hacer las divisiones de los segmentos, ¿verdad? Estas acodaduras son en consecuencia de que el tubo neural crece más rápido que el continente cráneo raquídeo. Entonces empiezan a acodarse y las vesículas que se desarrollan en la porción anterior o en la porción cefálica van a formar tres vesículas que se llaman prosencéfalo, que es la vesícula más cefálica o la más rostral, la media, que se llama mesencéfalo, y la más distal, que es el rombencéfalo, que luego se va a continuar con la médula espinal. Siguiendo ese desarrollo, el prosencéfalo otra vez se divide en dos vesículas. El telencéfalo, como tal, que es la parte más cefálica o la parte más rostral, y el diencéfalo, que vamos a ir hablando de cada uno. El mesencéfalo se considera que es justamente una de las vesículas más primitivas porque él sigue siendo mesencéfalo, no se divide en otras vesículas y de hecho que en un sistema nervioso central ya maduro, el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. ¿Okay? Vamos a ver después. Y el rombencéfalo, que es la vesícula más caudal, se diferencia en el metencéfalo, que va a dar origen principalmente a la protuberancia, y al cerebelo, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. Y por debajo ya va a ser la médula espinal. Entonces aquí un resumen: las vesículas todas van a dar origen a estructuras más desarrolladas, a diferencia del mesencéfalo, que el mesencéfalo solamente va a madurar, pero no va a dar origen a otras estructuras, va a seguir siendo mesencéfalo. El telencéfalo, que proviene del prosencéfalo, va a dar origen a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo va a dar origen a los núcleos de la base. El mesencéfalo va a seguir siendo mesencéfalo. El metencéfalo, que viene del rombencéfalo, va a dar origen a la protuberancia o el puente, al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Obviamente que estas son preguntas de examen, pero para toda la vida, incluso en la residencia, esto sigue cayendo como preguntas de examen. Las vesículas encefálicas embrionarias. Cada vesícula está acompañada de una cavidad, que esto se ve luego en el adulto. Entonces, el telencéfalo, una cavidad porque obviamente el tejido crece alrededor de esa vesícula. Y lo que queda, la cavidad de la vesícula va a formar, en este caso, justamente un espacio. El telencéfalo va a dar origen a los ventrículos laterales del cerebro adulto. El diencéfalo, origen al tercer ventrículo. El mesencéfalo va a dar origen al acueducto del simio, que es en este caso el conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El metencéfalo y el mielencéfalo juntos van a desarrollar al cuarto ventrículo. O sea que cada vesícula encefálica otra vez tiene estructuras maduras y espacios que van a ir generando en su desarrollo. Entonces, por ejemplo, en una pregunta de examen puede saltar el ventrículo lateral, embriológicamente, ¿de qué vesícula encefálica primaria proviene? Proviene del prosencéfalo, primariamente, ¿ok? La vesícula secundaria ya va a ser del telencéfalo. Bien, aquí otra vez un resumen, porque esto es, como vamos a decirle, la idea central que quiero que quede justamente de la biología del sistema nervioso, son el cierre del tubo neural, que en su extremo cefálico va a formar tres vesículas primarias, el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que a su vez se van a subdividir en unas vesículas secundarias, excepto el mesencéfalo, que incluso en el adulto forma al mesencéfalo. Y luego el prosencéfalo, el telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo a los núcleos de la base, el metencéfalo a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Y la médula espinal ya es continuación de ese mielencéfalo. Aquí otra vez un poco, el tubo neural forma las vesículas primarias,
Las vesículas primarias forman las vesículas secundarias y cada vesícula tiene una cavidad. En este caso, el telencéfalo, que es el prosencéfalo, va a formar los ventrículos laterales. El diencéfalo va a formar el tercer ventrículo. El mesencéfalo va a formar el acueducto de Silvio. Y el rombencéfalo, junto al metencéfalo y el mielencéfalo, van a formar el cuarto ventrículo. Bien, vamos a ir hablando desde la parte caudal hacia la parte cefálica. Entonces, la médula espinal empieza su desarrollo a través de dos capas, lo que llamamos nosotros una capa marginal y la capa del manto. La diferencia con el sistema, con el encéfalo, es que aquí la disposición de estas capas es invertida a lo que ocurre en el encéfalo. ¿Por qué? Porque en la médula espinal, la sustancia gris, que recuerdan que vimos en la clase pasada, la sustancia gris que se ubica en la corteza cerebral, aquí en la médula la sustancia gris se ubica en el centro y va a formar lo que llamamos nosotros las astas de los núcleos de la médula espinal. Y la sustancia blanca se ubica en la periferia. Entonces, la capa marginal que está en la periferia va a dar origen a la sustancia blanca, que son los axones, y la capa del manto, que es central, va a dar origen a la sustancia gris o los núcleos de la médula espinal. Todo esto, tanto la capa marginal como la capa del manto, se disponen alrededor de lo que llamamos nosotros un neuroepitelio, que vemos aquí en el gráfico de abajo. Es un epitelio que va a formar en el adulto el epitelio ependimario, que es el conducto central que se ve aquí dentro de la médula espinal. Esto se le llama epéndimo. Aquí normalmente corre LCR. El neuroepitelio progresa hacia la periferia y se va desarrollando primeramente en las células embrionarias que se llaman los neuroblastos. Toda célula que termina con el término blasto significa que es una célula inmadura, ¿ok? Entonces, el neuroblasto es todavía una célula nerviosa inmadura. No hablo todavía de que es una neurona como tal, porque todavía es inmadura. Tiene todavía las características final de una neurona o una neuroglía. En este caso, el neuroblasto, pasó sin querer, el neuroblasto empieza a migrar hacia la periferia, hacia lo que sería la capa marginal, y va madurando y diferenciándose a medida que va progresando en una neurona. En este caso, el cuerpo neuronal queda hacia el centro, por eso que justamente la sustancia gris es central, y el axón se hace periférico, se ubica en la capa marginal, y eso genera que la sustancia blanca en la médula sea periférica. Bien, aquí otra vez, entonces tengo mi tubo neural, ¿verdad? En este caso el tubo neural, ustedes ya saben, la porción cefálica va a dar las vesículas encefálicas y la porción caudal va a desarrollar la médula espinal. Se van a diferenciar dos porciones. Una porción que le llamamos nosotros una porción basal, ¿verdad? Que en este caso va a estar mirando hacia el dorso, hacia el vientre del paciente, ¿verdad? Y luego tenemos una porción ventral dorsal que va a mirar hacia atrás, hacia posterior. Entonces tengo una porción dorsal y una porción ventral, que es el tubo que se está aumentando de tamaño. Y a medida que va aumentando la cantidad de migración celular, el conducto central de mi tubo neural se va achicando, ¿ok? Y a medida que se va achicando, va formando el conducto central, que también se le llama epéndimo o conducto ependimario. De cada zona, en el caso de la zona dorsal y de la zona ventral, van a ocurrir justamente esa migración de los neuroblastos. Los núcleos que quedan en la porción ventral son las que van a formar los núcleos motores, ¿okay? Que son aquellas neuronas que van a ejercer función motora más adelante. Y lo que queden en la porción dorsal, que también se le llama porción alar, van a dar las neuronas sensitivas, que son aquellas que van a recepcionar la información. Esos son términos muy importantes que manejen ahora,
Todo lo que es sensitivo en el sistema nervioso central significa que recibe información. Y todo lo que es motor significa que envía una respuesta. ¿Okay? Entonces, en la médula espinal, las raíces de los nervios, estamos hablando de los nervios raquídeos, ¿verdad? El plexo braquial, los nervios intercostales, todos tienen dos raíces. Una raíz dorsal y una raíz ventral. En este caso, la ventral es la parte motora y la dorsal es la raíz sensitiva. ¿Okay? Si queda alguna duda por el camino, vayan tirando sus preguntas al chat y al final vamos a responder todo. O salvo que la duda sea muy grande, entonces podemos parar un ratito y volver. ¿Está bien? Muy bien. El sistema nervioso periférico y central, las vainas de los nervios, la vaina de los axones, están envueltas en una membrana de tejido adiposo, tejido lipídico, ¿verdad? Que es justamente la vaina de mielina. En este caso, principalmente tiene fosfolipasa. La vaina de mielina se forma a través de unas células que se llaman las células de Schwann. Estas células van a producir estos lípidos, en este caso estos fosfolípidos, y van a envolver a los axones en varias capas, hasta dejar totalmente impermeable justamente al axón. ¿Por qué es importante la mielinización de los axones? Porque nosotros sabemos, especialmente en la parte biofísica, me imagino que ya te habrán dado, si no bien van a dar, lo que es la conducción nerviosa. La conducción nerviosa, que es cuando se conduce un impulso nervioso, ocurre por dos mecanismos. Ocurre por un mecanismo continuo, que es cuando la despolarización ocurre en toda la longitud de la fibra. Voy a poner acá. A ver, acá. Lo voy a dibujar acá. Me avisan si se ve el dibujo, porque vamos a suponer que este es un axón, ¿verdad? La despolarización, acá va a estar mi cuerpo, y aquí va a estar mis dendritas, ¿verdad? Mi axón final. Bien. Si esta neurona, poner acá para que sea lindo, si esta neurona no tiene mielina, la conducción del impulso nervioso va a ocurrir en toda su longitud. O sea que la despolarización viaja por toda la longitud de esa membrana. ¿Qué eso hace? Que la transmisión de impulso sea lenta. ¿Ok? Ahora, si yo tengo la vaina de mielina, que realmente la vaina de mielina es un aislante, acá mielina, acá hay mielina, me salió nomás también el dibujo, pero esto es mielina. ¿Okay? Si yo tengo mielina en esa neurona, la transmisión de impulso va a llegar hasta donde hay mielina y luego salta. Hay mielina, salta. Mielina, salta. Y le llamamos conducción saltatoria. ¿Qué dice acá? Velocidad. Porque al propagarse en forma de saltos, la conducción es más rápida. Entonces, de ahí la importancia de la presencia de la vaina de mielina. Si no hay vaina de mielina, la conducción es lenta y el paciente va perdiendo funciones. Por eso es que existen muchas enfermedades autoinmunitarias que generan desmielinización de las células nerviosas y el paciente va perdiendo funciones. ¿Okay? Eso significa la desmielinización. Evidentemente que dentro del sistema nervioso existen algunas células que son sin mielina. Exactamente, sí, porque la vaina de mielina se dispone alrededor de las células de Schwann y deja pequeños espacios, ¿verdad? Que justamente se llaman los nódulos de Rambier. Y esos espacios son donde ocurre el potencial de acción. Y por cada célula de Schwann que hay, hacen esos saltos, porque la vaina de mielina es un aislante, no conduce electricidad. Entonces la electricidad hace por saltos y hace más rápido. Esto es fundamental para que ocurra fisiología neuronal, o si no, imagínense, si esto no hay, no existiría ninguna función neuronal. El proceso de mielinización inicia a partir del cuarto mes y puede incluso llegar incluso hasta la adolescencia. Y esto es muy importante, entender este concepto que les voy a dar, que se llama la neuroplasticidad.
Nosotros en neurocirugía vemos muchísimo esto. Tenemos, por ejemplo, un niño niño de 1 año de edad que ingresa a la urgencia por un tumor cerebral, entran en coma, convulsionando, se opera al paciente, salen intubados, salen en estado comatoso. Un mes después le vas a ver al consultorio a ese paciente riéndose, ¿verdad? Movilizándose los miembros, interactuando con el medio social. En el adulto, el paciente que entra, por ejemplo, por un ACV hemorrágico, que vos lo operás, te van a pasar por lo menos 2-3 años hasta que vos veas realmente mejoría en la parte neurológica. Y a eso le llamamos nosotros el concepto de plasticidad neuronal, que significa que el niño, los niños pequeños, los recién nacidos, las neuronas tienen la capacidad de adaptarse y, por ejemplo, aumentar la cantidad de sinapsis para justamente contrarrestar las funciones que se perdieron. Y ese es un concepto, obviamente está directamente ligado también a la mielinización, porque si no existe mielina, eso no se podría existir. Entonces, la plasticidad neuronal es algo que usamos, es un término que usamos principalmente en los niños. El adulto, infelizmente, eso ya no se ve, entonces, por eso que en el adulto una lesión nerviosa muchas veces ya es irreversible o ya no se puede reparar totalmente. Ok. No sé nomás si mi computadora es lenta o qué quiere pasar. Bien. Muy bien. La médula espinal, entonces hablamos, tiene sus placas alares, sus placas basales, cada uno va a dar un núcleo motor, núcleo sensitivo, y de ahí salen los nervios. ¿Qué ocurre? En el embrión, en este caso ya en el feto, más o menos a partir del 3er mes, ahí hablamos ya de feto, la médula espinal se encuentra en toda la longitud del canal raquídeo. Pero ¿qué ocurre a partir de ahí? A partir del 3er mes, ese feto empieza a crecer en longitud, empieza a crecer en ancho, y el canal raquídeo crece más rápido que la médula espinal. Entonces, en el adulto, la médula espinal termina, por eso en el adulto la médula espinal termina a nivel de L1. En los niños recién nacidos, la médula espinal incluso se puede encontrar a nivel de L3. Pero eso, como va a ir creciendo el raquis, la médula espinal va a ir ascendiendo y va a quedar a nivel de L1 en el adulto. Esto explica por qué nosotros tenemos médula solamente hasta nivel de lumbar 1. Y esto también justifica el por qué cuando se hace una punción raquídea para una anestesia o para tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, se tiene que hacer por debajo del lumbar 1, porque ahí no hay médula, entonces no hay riesgo de lesión de médula. Y esto es en biología. El día de mañana cuando ustedes vayan al hospital y van a ver una punción lumbar y se les pregunta dónde se va a hacer la punción lumbar, ustedes van a decir con toda seguridad que se tiene que hacer por debajo del nivel de L1, puede ser obviamente L4, L5, L3, pero siempre por debajo de la finalización de la médula espinal. Y ahí la pregunta, ¿y por qué no hay médula espinal en el resto del canal lumbar? Y porque el crecimiento raquídeo es más rápido que la médula, entonces por eso la médula queda más arriba. Y a partir de L1 hasta el sacro, solamente tenemos las raíces nerviosas, que es lo que forma en el adulto la cauda equina o la cola de caballo. Pero sí, la médula espinal tiene una pequeña prolongación de un tejido que se llama pía madre, que se llama el filum terminale, y eso se une hasta el coxis. Y es, vamos a decirle, lo que permite que ese saco dural y la médula espinal quede en su lugar. A nosotros esto es fundamental en neurocirugía. Cuando veamos columna le voy a mostrar algunos casos, porque si la lesión de la columna ocurre por encima de la lumbar 1, yo tengo compromiso de médula. Entonces voy a tener una patología que se llama síndrome medular. Si la lesión ocurre por debajo de L1, puedo tener un síndrome que se llama el síndrome de cola de caballo, que es muy diferente al síndrome de compresión medular. Y eso yo sé porque yo sé que la médula espinal termina a nivel de L1. Y les va a sorprender que hoy en día todavía convivo con muchos colegas que no manejan esos términos. Y me dicen, tengo un paciente con síndrome medular
¿Y dónde es su lesión? L4. ¿Cómo L4? L4 no hay médula, no puede ser síndrome medular. Eso es anatomía, ¿verdad? Bien. Y entramos al desarrollo del encéfalo. Vamos a ir subiendo, ¿ok? Vimos médula espinal. No sé si quedó alguna cosa por aclarar. En todo caso, tiren sus preguntas en el chat. Y vamos a ir subiendo. Ahora vamos a ver el desarrollo del rombencéfalo, que es la vesícula primaria más caudal. Y del rombencéfalo, vesículas secundarias, el mielencéfalo y el metencéfalo. En este caso, el mielencéfalo es la vesícula más caudal, porque es la que se continúa luego con la médula espinal y va a dar origen al bulbo raquídeo. ¿Qué es lo que ocurre en el mielencéfalo? El mielencéfalo, si miran aquí en el gráfico, aquí abajo, tiene la misma estructura que la médula espinal, pero en su desarrollo ulterior, este tubo empieza a abrirse. En este caso, la placa basal, que era la parte anterior, empieza a abrirse y incluso le asemejan como una almeja. ¿Conocen la almeja? Como esta concha del fruto del mar, empieza a abrirse. Sí, excelente. La plasticidad neuronal, así un concepto básico, significa que las neuronas, por ejemplo, un paciente pediátrico que sufrió incluso un trauma, una contusión, parte de esas neuronas se pierden. Las neuronas que están en otras zonas, incluso las que estén alrededor, en los niños, en los cerebros más jóvenes, tienen la capacidad de aumentar sus conexiones, sus sinapsis, y en este caso contrarrestar la falta de esas neuronas que fueron lesionadas. Entonces, es como que a pesar de que esa corteza, esa zona que ya no está por la lesión, etcétera, lo que está alrededor intenta suplir esa función. Y eso se llama plasticidad neuronal, que es lo que nosotros vemos mucho en los niños. Los niños se recuperan mucho más rápido de una neurocirugía que los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos ya no tenemos esta plasticidad neuronal. Y eso también explica por qué cuando uno es más joven, le es más fácil aprender más cosas. No es lo mismo estudiar inglés antes de los 20 años que estudiar inglés después de los 30. Y le digo yo, porque a mí me cuesta muchísimo aprender un idioma nuevo. Y obviamente siempre digo, si hubiese empezado antes, y ahora sí, está justificado, científicamente está justificado eso. Cuanto más joven uno es, más plasticidad neuronal tiene, mayor cantidad de sinapsis, más fácil es aprender cosas nuevas. Entonces, el bulbo raquídeo se abre en forma de una almeja, ¿sí? Y todos sus núcleos, tanto alares como basales, se ubican en la parte anterior. Y la parte posterior queda abierta. Y este espacio, aquí abierto, va a estar alojado el cerebelo. En el adulto, este es el bulbo raquídeo. Aquí está la médula espinal y este es el bulbo raquídeo. Y aquí van a estar los núcleos, que en este caso están todos abiertos hacia adelante y hacia atrás, aquí no vemos, va a estar el cerebelo. Aquí le vemos el cerebelo justamente que está por detrás del bulbo raquídeo. O sea que la médula, el bulbo raquídeo es solamente anterior. Atrás está cerrado por el cerebelo. Entonces, las neuronas de la placa alar, que son justamente las que estaban hacia atrás, que vinieron hacia adelante, van a dar origen a los núcleos olivares, que son estos, que están aquí a los lados. Las olivas van a ser origen de algunos pares craneales. En este caso, acá. Muy bien, entonces la placa basal, que es esta placa que se ubica aquí, que sería la parte más profunda, la placa basal va a dar origen a varios núcleos que se van a disponer en un grupo medial, un grupo intermedio y un grupo lateral. El grupo medial, este es el bulbo raquídeo ya en su formación, y aquí atrás está el mesencéfalo, el cerebelo, y entre el cerebelo y el bulbo se forma el cuarto ventrículo. Acuérdense que el cuarto ventrículo
es la cavidad del romboencéfalo. En este caso, los núcleos del bulbo raquídeo, en este caso los núcleos de la placa basal, van a tener tres grupos nucleares. El primer grupo, que es el grupo medial, o que también se le llama eferente somático, que está aquí, sería este núcleo que está aquí, va a dar origen a los núcleos del hipogloso, que es el 12º par craneal, que es un par craneal que principalmente va para la movilidad de la lengua, el motor ocular externo, el troclear y el motor común, que son el tercer, cuarto y sexto par respectivamente, que son pares craneales que son motores para los músculos externos del ojo. Esto obviamente vamos a tener una clase exclusivamente pares craneales, así que no se preocupen, vamos a ir hablando de cada uno. Solamente que aquí les doy el origen de esos núcleos. Luego tenemos el intermedio, que es el grupo aferente visceral, que recibe, en este caso tiene los núcleos de los nervios espinal, que también se le llama accesorio, que es un nervio que principalmente va al trapecio. Al vago, que ustedes saben, es el gran parasimpático, porque aparte de distribuirse por todo el tórax y abdomen, ¿verdad?, lleva las raíces parasimpáticas. Y el glosofaringeo, que es un par craneal también mixto, ¿verdad?, que recibe también información sensitiva de las fauces. Y luego el grupo visceral general, que recibe información tanto del aparato respiratorio, intestinal y cardíaco, a través del vago principalmente, ¿ok? Acuérdense de los plexos cardíacos y plexos pulmonares. La placa alar, que es la placa que se ubica más anterior, también tiene tres núcleos. Un grupo lateral, que es aferente somático, que va a recibir información del octavo par, que es el par de la audición, del vestíbulo coclear, y del trigémino, que es el nervio encargado de la sensibilidad de la cara. El grupo intermedio recibe información de la lengua a través del glosofaringeo, información sensitiva, porque acuérdense que el hipogloso lleva información motora, y el grupo medial, que también recibe información del aparato respiratorio e intestinal. Esto es muy importante conocer ahora, porque cuando hablemos ya de las estructuras adultas, vamos a volver a ver estos núcleos, y ya sabemos que estos núcleos justamente tuvieron su origen aquí, en el bulbo raquídeo. Por eso que hoy en día, cuando nosotros en la práctica hablamos de lo que se llama muerte cerebral, que realmente hoy en día ya es un concepto que no se aplica, hoy en día se aplica el concepto de muerte encefálica, porque se ha demostrado que si no hay funciones cerebrales superiores, pero el tronco que le incluye al bulbo todavía está funcionando, todavía hay vida. Ahora, cuando el bulbo está comprometido con todos los núcleos que controlan toda la parte cardíaca y respiratoria, ahí sí podemos hablar de muerte, y hablamos de muerte encefálica. Entonces, ya no se utiliza el término muerte cerebral, se utiliza el término muerte encefálica. Muy bien, entonces, como hablamos, la médula espinal con el bulbo tienen una forma muy similar, solamente que el bulbo raquídeo en su evolución, en vez de permanecer como un tubo, se abre, ¿ok? Abre la parte posterior, donde va a estar luego el cerebelo, y va a formar el cuarto ventrículo, y sus núcleos se disponen. Lo que era, en este caso, la porción alar, que era la porción posterior, se ubica hacia adelante, y la porción basal queda hacia atrás, y cada una se va a dividir en sus respectivos núcleos, que ya estuvimos viendo ahora. Muy bien, luego tenemos la segunda vesícula del romboencéfalo, que es el metencéfalo, que va a originar al puente o protuberancia anular, que es esta estructura que está por encima del bulbo raquídeo, y va a dar origen al cerebelo. El puente, al igual que el bulbo raquídeo, también va a tener una porción basal y una porción alar, que también va a tener distintos núcleos. En este caso, la porción basal va a tener, esta es la porción basal, esta es la porción alar. Acuérdense que la porción alar se va a hacer anterior, es igualito que al bulbo raquídeo. Lo único que va a cambiar acá
son los núcleos que son de otros pares craneales. En el caso de la placa basal de la protuberancia, el eferente somático medial va a dar origen al sexto par, que es un par ocular, ¿verdad? En este caso el abducens. El grupo eferente visceral, que va a tener el núcleo del quinto, que es el trigémino, que es un nervio sensitivo para la cara, y del séptimo par, que es un nervio motor para los músculos de la cara. Y el grupo eferente general, que va para las glándulas salivares. La placa alar va a contener los núcleos sensitivos del quinto y del octavo. Esto es muy similar a lo que ocurre en el bulbo, porque ¿qué pasa? Estos núcleos realmente, cuando veamos los pares craneales, estos núcleos se ubican en la longitud entre el bulbo y la protuberancia. Por eso que tienen estos núcleos como que iguales, compartidos. Ahora, el cerebelo se va a formar, en el caso también a partir del metaencéfalo, a partir de unas estructuras que se llaman el labio rómbico. El labio rómbico crece por detrás justamente de la protuberancia y del bulbo raquídeo, y en su crecimiento se forman primeramente dos hemisferios laterales, que son los que en el adulto van a constituir los hemisferios cerebelosos, uno derecho y uno izquierdo, y una parte central que une a estos dos labios, que justamente va a formar el vermis, que es la porción central del cerebelo. Los hemisferios van creciendo y van a cerrar toda la fosa posterior y van a contener al cuarto ventrículo, ¿verdad? Que es el ventrículo justamente del romboencéfalo. Entonces, esta fusión que ocurre en la línea media, que es cuando estos dos labios que ven aquí van a acercarse y se van a juntar en la línea media, y ahí se va a cerrar por completo el cerebelo. Pero en la parte inferior, este cerebelo sigue abierto, y es lo que en el adulto va a formar la cisterna magna del cerebelo, que vamos viendo en otras clases. Que significa que la parte inferior del cerebelo realmente está abierta, ¿ok? No se cierra totalmente eso. Y eso incluso para nosotros en neurocirugía es útil, porque si yo tengo un tumor en el cuarto ventrículo, ¿voy a entrar por dónde? Voy a entrar por debajo, porque por debajo no está cerrado el cerebelo. Entonces, por debajo voy a poder entrar al cuarto ventrículo. Y ahí se dan cuenta que al final todo lo que ocurre en el adulto es fundamental que en la embriología haya ocurrido de manera correcta. Bien, el mesencéfalo, como dijimos, de las estructuras de las vesículas primarias, es el único que no se diferencia en otras células y permanece siendo mesencéfalo en el adulto. El mesencéfalo, básicamente en el adulto le conocemos como los pedúnculos cerebrales principalmente. Pedúnculos porque se le asemeja como unos pies, porque hacen la comunicación entre el tronco, que sería el puente, y todo lo que es la corteza cerebral. O sea que por él pasan todas las vías, tanto ascendentes como descendentes. O sea que el mesencéfalo obviamente tiene una función fundamental, porque es el nexo entre lo que es la corteza del cerebro y el resto del tronco encefálico. También va a estar constituido, al igual que la porción distal de la médula espinal, también va a tener una porción alar y una porción basal, solamente que el mesencéfalo, a diferencia de lo que ocurre entre el puente y el bulbo, no se abre y permanece en forma de un tubo. Y la porción basal, que es la porción más anterior, la porción basal va a dar origen a los pedúnculos cerebrales que están aquí. Estos son los pedúnculos cerebrales. Y la porción alar, que va a estar hacia atrás, va a dar origen a la lámina cuadrigeminal, que es una lámina que va a tener unos pequeños corpúsculos, que son los colículos, que son como unas conexiones, tanto los colículos posteriores, que son para lo auditivo, y los anteriores, que son para lo visual. O sea, que hacen como una estación de conexión para las vías auditivas y las vías visuales. De ahí la importancia del mesencéfalo, porque aparte de eso también, por el mesencéfalo corren todas las vías que ascienden y descienden desde la corteza. Y el orificio central que queda
en el centro del mesencéfalo. A ver si alguien me puede decir qué estructura o qué espacio va a formar el mesencéfalo aquí. Va a formar un conducto. A ver si alguien recuerda que yo dije al comienzo que va a comunicar el tercer ventrículo que está acá arriba. ¿Cómo? El ependimario, conducto central ependimario. Ese es en la médula, No sé. En el mesencéfalo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Pero habló, no Alexa. Ah, se llama acueducto de Silvio. Ahí está, Silvio me respondió. Justamente, Silvio, no puedes olvidar de esto porque es tu tocayo. Excelente, el acueducto de Silvio. Y este es el acueducto de Silvio, que también se le puede llamar acueducto mesencefálico. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar. Ok, vamos subiendo. Ya estamos ya ahora en el diencéfalo. ¿Se acuerdan que el diencéfalo va a dar origen a los núcleos de la base principalmente, ¿verdad? La parte más basal del cerebro, que constituye al tálamo, ¿verdad? Al hipotálamo, que como su nombre ya lo dice, está por debajo del tálamo, o sea que aquí abajo estaría el hipotálamo y esto es el tálamo. Ambos tálamos, que son dos, uno a cada lado, porque se desarrollan en forma, el diencéfalo se forma en dos porciones, uno izquierdo, uno derecho. El espacio que queda entre ambos tálamos va a constituir en el adulto el tercer ventrículo, ¿ok? Entonces yo puedo ya saber que la pared del tercer ventrículo forma el tálamo, ¿verdad? Ese ya es uno de los límites del tercer ventrículo. No se preocupen, que vamos viendo más adelante. Y la parte más inferior, o sería la parte más basal, va a dar origen al hipotálamo. El hipotálamo es una estructura neuroendocrinológica, que significa que tiene una función endocrinológica porque controla a la hipófisis, que es una de las glándulas más importantes del cuerpo humano, porque obviamente a partir de ella se controlan varias otras glándulas, como la tiroides, suprarrenales y los ovarios, etc. Y tiene una conexión con el sistema nervioso central. Entonces tiene una función neuroendocrina. El tálamo, podemos concluir, esto vamos a ir teniendo clases más adelante, el tálamo es como una gran estación donde hacen sinapsis todas las vías, tanto ascendentes como descendentes. Por eso que el tálamo es como un centro integrador, es como una subestática de electricidad. Tenemos la hidroeléctrica que genera la electricidad, que sería la corteza cerebral, y luego las subestáticas son las estaciones donde se alimentan esas vías. Esa función podemos decirle que tiene el tálamo. Obviamente que es un poco más compleja que esa, pero se entiende la esencia. Y en la parte más superior se forma lo que llamamos el epitálamo. Fáciles. Epi significa arriba, hipo significa abajo. Entonces, epitálamo encima del tálamo, hipotálamo debajo del tálamo. El epitálamo también se le llama la glándula pineal, ¿verdad? Es una glándula que también tiene una función neuroendocrina que está principalmente en relación con el ciclo circadiano del cuerpo humano. De hecho, que le llaman también el tercer ojo, porque su función está muy relacionada con que si estamos despiertos o si estamos durmiendo. A partir de ahí, de este desarrollo, también vamos a tener el desarrollo de la hipófisis, que se desarrolla por delante del tálamo. Y la hipófisis tiene dos orígenes. Tiene un origen neurológico y tiene un origen no neurológico. En este caso, el origen neurológico viene desde el hipotálamo y le llamamos nosotros lo que se llama la neurohipófisis, que sería la parte posterior. Y la parte anterior se desarrolla a partir de, en este caso, de la cavidad bucal, en este caso de la orofaringe. Entonces, esta cavidad bucal, que se llama al inicio la bolsa de Rathke, se introduce en la cavidad craneana, y esto después se cierra, obviamente, y va a formar lo que conocemos como la hipófisis anterior o la avenohipófisis, que sería la hipófisis más endocrinológica, ¿verdad? Que tiene muchísimas hormonas ahí. Y esto es
interesante conocer porque yo puedo tener un defecto del cierre aquí, justamente en la bolsa de Rathke, y tener una comunicación anómala, que se llama fístula, ¿ok? O a veces persistencia del conducto de Rathke, que se manifiestan en el adulto como pérdida de líquido. ¿Por qué? Porque se comunica el sistema nervioso con la boca y el paciente pierde el líquido por la nariz. Por la nariz porque obviamente ahí está la nasofaringe. Y la hipófisis tiene una porción posterior, que es justamente la parte que está comunicada directamente con el hipotálamo, que estaría aquí abajo, y la hipófisis anterior, que es la conocida como adenohipófisis. Y por último, la última vesícula, que es el telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. Al inicio, ¿verdad? Ustedes saben, esto es solamente una vesícula, que es el telencéfalo. Esta vesícula va a crecer rápidamente de tamaño, porque va a haber una gran proliferación celular. Entonces, va a crecer alrededor justamente del diencéfalo. Por eso que los núcleos de la base, el tálamo, el hipotálamo, se encuentran bien en la profundidad. ¿Por qué? Porque el telencéfalo creció alrededor de él y le tapó, le ocluyó, ¿verdad? Entonces, el cerebro, o los hemisferios cerebrales, porque son dos, izquierdo y derecho, crecen rápidamente de tamaño, pero crecen más rápido que el cráneo. Entonces, como crecen tan rápido, van formando acodaduras, que es lo que en el adulto nosotros conocemos como surcos, o las cisuras del cerebro. Por eso que el cerebro tiene este aspecto lleno de surcos. En realidad ocurre porque la corteza crece tan rápido que como el cráneo crece más lento, entonces la corteza empieza a acodarse para buscar espacio para crecer. Y ahí se forman las distintas cisuras o los distintos giros, ¿verdad? Que vamos a ir viendo en una clase exclusivamente de eso. El cerebro normalmente adquiere el aspecto, ya vamos a decirle, de las cisuras poco antes de nacer, pero realmente el cerebro sigue su desarrollo incluso al año de vida. O sea que el desarrollo del cerebro no termina al nacer, sino que al contrario, continúa. Y eso también explica lo que es la plasticidad neuronal, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez una conclusión nada más. La corteza cerebral el crecimiento ocurre por la migración neuronal. Esa migración neuronal tiene dos orígenes, lo que sería el paleo-paleo, que sería la parte más basal, donde se van a formar los núcleos del cuerpo estriado, núcleo lenticular, y el neopaleo, que ocurre desde la parte más basal, que le llamamos nosotros hipocampo, y a partir de ahí las células van migrando hacia la corteza. Esa migración es muy importante. ¿Por qué? Porque las células que se van a formar en el neopaleo van a ir migrando hacia la superficie y también van a ir madurando y aumentando sus conexiones. Esta migración también puede fallar y generar algunas patologías en el adulto, que son unas patologías menos frecuentes, pero que también puede ocurrir. Por ejemplo, si la migración es muy lenta, o sea que no migra lo suficiente para formar las cisuras y los surcos, el paciente nace con un cerebro con pocos surcos, ¿ok? Y le llamamos nosotros agiria. Agiria de ausencia de giros, agiria, el cerebro con agiria. Y sin embargo lo opuesto, si la migración es muy acelerada, el paciente puede tener demasiados surcos, demasiados giros, y se le llama poligiria, ¿ok? O sea, también son defectos y en el adulto se manifiestan principalmente en forma de convulsiones, ¿okay? En algún momento podemos hablar de lo que son las convulsiones, que básicamente son cuando las neuronas descargan su actividad eléctrica de manera descontrolada y eso genera una activación masiva de la corteza cerebral, y esa es una convulsión, ¿ok? Entonces, la migración neuronal es otra vez una etapa fundamental para que tengamos un cerebro adulto funcional. Y esta migración obviamente que ocurre ya por señales químicas, que obviamente uno ya no va a controlar. ¿Dónde uno puede actuar para que haya un buen desarrollo neurológico?
en la preconcepción, porque nosotros sabemos que para el desarrollo del tubo neural, porque todo empieza ahí, para que ocurra un buen desarrollo del tubo neural, tenemos que tener niveles aceptables de ácido fólico en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso, en la planificación familiar o en la planificación de un embarazo, se insiste justamente en complementar a la mujer que va a gestar con ácido fólico. ¿Se hace eso? Y muy probablemente no, ¿verdad? Porque la mayoría de los embarazos no son programados. Ustedes saben que en nuestro país, no voy a decir 90%, pero un gran porcentaje de los embarazos son. Entonces, la complementación del ácido fólico realmente tiene que ser antes del cierre del tubo neural, que es antes de los 22 días. O sea que es muy difícil que uno le dé justo a eso, salvo que uno programe su embarazo. Y acá unos pequeños casos clínicos que les quiero mostrar, que es lo que realmente en la práctica nosotros vemos, que son los defectos del tubo del cierre neural. Entonces dijimos que el tubo neural se cierra a los 22 días, tiene dos poros, un poro cefálico y un poro caudal, como una manguera, ¿ok? La manguera tiene un extremo conectado a la canilla y un extremo por donde sale agua. Vamos a suponer que el extremo conectado a la canilla es el cefálico y el que sale agua es el caudal. Ambos tienen que cerrarse. Si no se cierran, van a producir malformaciones que pueden incluso el no nacer el embrión y tener un aborto cuando es demasiado fea la malformación, o nacer y realmente no tener mucho pronóstico de vida. Por ejemplo, cuando no se cierra el neuroporo anterior y queda totalmente abierto, podemos tener lo que se llama la craniosquisis, que es cuando nace el feto con el cráneo abierto, porque eso no se formó. Obviamente esto es incompatible con la vida. Normalmente nacen y a las pocas horas mueren. En la anencefalia no se cierra el cráneo, pero no se forma el cerebro. También es poco compatible, normalmente mueren a las pocas horas de nacer. El encefalocele, ahí sí, dependiendo de las condiciones del paciente, pueden tener un buen pronóstico incluso. No vamos a hablar de un paciente que va a tener un desarrollo neurológico al 100%, si es muy grande el defecto, obviamente. Si son defectos pequeños, a veces el niño lleva una vida normal, un desarrollo normal, es decir. Y cuando es el cierre del neuroporo posterior, tenemos lo que se llama la espina bífida, ¿verdad? Que es que cuando está abierto se le conoce como mielomeningocele. Aquí, este es un caso, como diría un profesor, interesantísimo. Esta es una paciente que justamente es de Ciudad del Este, la paciente. 3 meses de vida. La paciente nació en el hospital de Los Ángeles, ustedes conocen, y nació con una malformación. Nació con un tumor en la parte frontal, que con una tomografía se evidenció que había un defecto del cierre del cráneo y en este caso se emergía aquí parte del cerebro con líquido cefalorraquídeo. Este cerebro o este parénquima que está dentro de este defecto, y se le llama encefalocele porque cele viene de quiste y encefa de masa encefálica, entonces un encéfalo dentro de una cavidad quística. Esta corteza o este parénquima que está dentro realmente del encefalocele ya no es funcional. De hecho que cuando nosotros operamos tenemos que extirpar esta corteza, porque ya no es funcional. Y es lo que llamamos nosotros una corteza epileptógena, que significa que si yo intento introducir esta corteza dentro del cráneo, esta corteza le va a producir una epilepsia a mi paciente, en el adulto, va a convulsionar, incluso se puede morir de un estatus convulsivo. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Operamos. Y el operar significa cerrar el defecto y extirpar o hacer exéresis de esta corteza que no es funcional. Esta es una foto de la paciente. Miren lo que era su tumor. Prácticamente era difícil incluso la alimentación de la pobre paciente. La pobre paciente ni sus ojos no podía abrir porque obviamente esta masa caía por encima de los ojos, aunque el defecto era frontal. Miren aquí, esta visión es enorme y todo esto estaba
principalmente lleno de líquido cefalorraquídeo. Lo que hicimos nosotros fue una incisión coronal por encima de la cabeza. En este caso despegamos la piel hasta la nariz, ¿sí? Y corregimos el defecto desde dentro del cráneo. En este caso amputamos este cerebro que está aquí dentro de la bolsa y luego cerramos el hueso con, en este caso quitamos una pequeña placa de hueso del propio paciente y cerramos el defecto aquí. Y este cierre de la cara quedó a cargo de cirugía plástica. Esta paciente, hasta hoy, porque esto fue hace ya, creo que, no, hace todavía un año, pero la última vez que vino, es una paciente totalmente, no podemos decir todavía que neurológicamente va a tener un desarrollo total, pero es una paciente que ríe, come sola en el sentido que le da de comer y mastica sola, ¿verdad? No va a agarrar con su mano a comer porque tiene un año recién. Pero es una paciente totalmente funcional hasta el momento, porque siempre tenemos contacto con los familiares. Y fue una cirugía larguísima, estamos hablando de casi 5 horas de cirugía. Y esto es lo que más vemos nosotros. Esto todos los días, no todos los días, pero por lo menos en el mes un caso vemos. Y es mucho ya, porque hay países más desarrollados en donde casi no se redacta esto. Y esto es la mielomeningocele. En este caso, hay una protrusión por el canal raquídeo lumbar, hay una protrusión del saco dural, en este caso también con las raíces, porque aquí hubo un defecto del cierre caudal. Nosotros, ¿qué hacemos? Abrimos la piel y cerramos al tubo neural. El tubo neural que no se cerró, nosotros cerramos manualmente. Hacemos unos puntos, cerramos y luego por encima cerramos la piel. ¿Cuál es el pronóstico? Y normalmente el paciente que ingresa, que nace sin mover las piernas, muy difícilmente recupera la movilidad de los miembros inferiores y va a ser parapléjico para toda la vida. Algunos, cuando es chico el defecto y no hay mucha lesión neurológica, algunos tienen un desarrollo normal. Yo tengo pacientes que se operaron de esto a los 15 años, porque toda su vida, como era muy chico, no se le operaba y los padres no querían que se opere, pero a los 15 años, como era un adolescente y obviamente o sea, a usted le molestaba que al sacarse la ropa tenía un bultito aquí atrás, decidieron operarse. El nene juega fútbol, ahí está por la vida jugando fútbol, está súper bien. Y esto es algo que justamente hoy, ahora le acabo de dar de alta a un paciente que se operó de este. Exactamente, sí. Esto se puede hacer intrauterino. De hecho, que en Paraguay empezó a hacerse hace 2 años. Anteriormente no teníamos el equipo. Realmente no es, como le decimos nosotros, no es intrauterino, sino que lo que se hace es, se expone el defecto del paciente a través de la panza de la mamá y se corrige. En realidad, vamos a decirle, se corrige hacia afuera, ¿verdad? No es que entramos por video y corregimos dentro del útero, ¿verdad? Lo que sí se le llama cirugía fetal porque esto es un feto. Se corrige este defecto y luego se cierra todo y se cierra el útero y obviamente que la mamá continúa su gestación hasta idealmente después de las 36 semanas, ¿verdad? Que es cuando ya adquiere la madurez pulmonar suficiente. ¿Cuál es la ventaja? Que al operar en el feto mejora el pronóstico neurológico. La única desventaja es que esto se tiene que operar, cuando hacemos la cirugía fetal, se tiene que operar antes de las 26 semanas de gestación. Porque después de las 26 semanas ya hay mucho riesgo materno-infantil, entonces no se recomienda la cirugía. Y como le digo, como nuestros embarazos, la mayoría no son programados, entonces es muy difícil agarrarle a un embarazo en las 26 semanas. Pero se está haciendo bastante y resulta, y lo bueno es que el paciente nace y el pronóstico neurológico es mucho mejor, así mucho mejor, ¿verdad? Muy bien. Yo sé que para algunos, alegría porque terminamos, capaz para otros, un poco de tristeza. Yo me quedo triste cuando termine la clase porque quiero continuar hablando. Bien, yo sé que ya estarán cansados también ustedes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algún chiste? ¿Algún chisme?
Está lloviendo por CBE. No, señor. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? El silencio puede significar o se entendió todo o no se entendió nada. Sí, 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 eso sin problema. Ahora, al terminar ya, Lo segundo. yo voy a creer que se entendió todo. Todo claro, doctor. Qué bueno. Le voy a pasar la diapositiva sin problema. Eh, yo sé que en esta parte es un poco abstracta la embriología, porque no es como anatomía en sí que uno agarra y ve la pieza y puede describir, sino que aquí es imaginarse, ¿verdad? De hecho, que siempre le digo a los estudiantes, usted tiene que tener una imaginación amplia. Porque usted, todo esto que vimos hoy, tiene que imaginarse que eso ocurre, ¿verdad? Ese tubo ahí que se desarrolla, el prosencéfalo, el metencéfalo ahí que se divide y que hambre. Entonces, hagan esa imaginación, ¿ok? Sí, me puede preguntar la siguiente clase. Excelente, Sabrina. Tengo que ver cómo hacer con la asistencia. Probablemente voy a tener una planilla solamente la próxima ya. Voy a hablar con el doctor Ibarrola y voy a tomar la asistencia a partir de lo que se conecte, ¿ok? Igual, chicos, realmente, como yo siempre digo, yo no les puedo obligar a que ustedes tengan mi clase. Si quieren entrar y escuchar y si les es útil lo que yo les digo y sacar provecho de eso, para mí es suficiente, ¿verdad? No debería obligarle a ustedes. Pero voy a ver con el tema de la asistencia porque claro, hay que cumplir con esa parte legal también. Muy bien, le voy a pasar la clase a Santos y nos vemos la próxima clase, chicos. No, lo que pasa es que van a ir sumando ustedes conocimiento. De tanto que se les repite, van a ir sumando conocimiento. Ok, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. La próxima clase vamos a empezar a estudiar la parte ósea. Vamos a terminar bien la parte ósea. Vamos a ver un poco de cráneo, vamos a ver raquis. Y después ya vamos a empezar con la parte parenquimatosa. Ese es un tema delicado, che. Vamos a decir que soy paraguayo. No, diga no. Olimpista, pero no soy de corazón. Puedo cambiar de club, depende de qué me ofrece. Diga nomás, tranquila, nada, no, estamos abiertos a todo. Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan una buena noche. Ok, genial, no te preocupes. Nos vemos en la próxima clase. Estudien. Ahí está Sabrina, eso es. Esa es la actitud. Estudien, aprovechen las horas que tengan para leer. Un consejo que les doy a mis alumnos: un momento de su vida dedíquenle un poco al ocio, ¿está bien? Alegres, diviértanse un poco, no le digan nomás a sus otros profesores que les digo eso. Tómense su tiempo para hacer algo que les guste, que no necesariamente sea leer. Eso es salud mental, ¿está bien? Chao, chicos, fue como siempre un placer la clase. Chao, chao. Doctor, gracias. Chao, chao.